podemos consagrar la sexualidad, te quiero compartir un poquito de mi historia. Yo soy Mapi Aldana y esto es Somos Suyos. Entonces, ¿qué es esto de consagrar la sexualidad? Si estoy un poquito ronca, me perdonan. El concepto de la consagración de la sexualidad, yo creo que nunca lo he visto en ninguna otra parte, nunca lo escuché en ningún otro lado. Entonces, no sé si lo vayas a encontrar en otro lugar. Yo te quiero compartir mi historia y mi experiencia de cómo llegué a la conclusión de que Dios me llamaba a consagrar mi sexualidad y qué significa esto. Antes de conocer a Dios, antes de conocer a Jesús, mi experiencia con la sexualidad fue realmente de ruptura, de heridas. Yo no lo entendía así porque crecí en un mundo, en una cultura que normaliza un montón de cosas y normaliza las experiencias sexuales y normaliza realidades que solo con el transcurso del tiempo tú te das cuenta los efectos que tiene en tu vida y las consecuencias que esto trae. Pero en mi caso, por ejemplo, y para los que de nuevo no han visto mi testimonio o si lo han escuchado por ahí, se los voy a dejar en el link abajo en la descripción del video, pero sí les puedo compartir y esperando que esto de verdad les ayude y les sirva. Mi primer despertar en la sexualidad fue entre los 6 y los 7 años cuando fui expuesta a pornografía. Y para mí eso abrió, digamos que este mundo sexual sin aún entender o comprender las implicaciones de lo que yo estaba viendo. Y cuando tienes un despertar sexual desde tan pequeño, pues te haces un poco más vulnerable a querer replicar las sensaciones, las escenas, las experiencias que estás viendo. Y además, de nuevo, creces en una cultura que normaliza un montón de cosas. Y eso que yo, no estaba expuesta a tantas cosas que hoy los niños tienen en los colegios, en tantos lugares, en las redes sociales, en las películas, en el cine. Pero sí, empecé a escuchar esto de que la masturbación infantil era normal. Más adelante empecé a normalizar el sexo casual y esto me llevó a un descontrol bastante grande, una compulsión bastante grande respecto al consumo de pornografía y a la masturbación. El video no se trata de esto. Tenemos varios videos sobre masturbación, sobre pornografía. Pero lo que quiero llegar con esto es a que viví muchos desórdenes en el ámbito sexual que me llevaron al grado de la compulsión y la adicción en materia sexual. Y esto ya, digamos que lo he trabajado en terapia y por eso puedo tener un diagnóstico de qué es lo que tengo. No es como que me lo inventé, que tengo una compulsión o que tengo una adicción, sino que he padecido las consecuencias de esto. Pero lo que voy es a que cuando tengo mi encuentro con el Señor, cuando conozco a Jesús a mis 19 años, intento, digamos que, comprender qué significa seguir a Jesús y renunciar al pecado y alejarme de estas prácticas, dejar de practicar la masturbación, dejar el consumo de me doy cuenta de que no es tan fácil y empiezo este camino de purificación, de orar un montón, de hacer sacrificios, de hacer un montón de cosas, pensando que lo que yo tenía que hacer era dejar de pecar. Y tenemos esta concepción moralista de la vida cristiana en donde agradar a Dios es simplemente dejar de pecar. Y sí, te quiero decir que sí, pero no así. No solamente así. ¿Por qué? Porque cuando quise consagrarle mi vida al Señor y le pregunté, ¿para qué me quieres? ¿Qué es lo que quieres de mí? Sentí en mi corazón que el Señor me llamaba a algo particular, que Él quería apartarme del mundo, apartarme de la vida que llevaba antes, apartarme de las amistades que llevaba antes, apartarme de las prácticas que llevaba antes para entregarme a Él. Entonces, para mí lo más lógico en el discernimiento que hice en ese momento fue, el Señor me está llamando a consagrarle mi vida en la vida religiosa. Entonces entré a hacer un discernimiento vocacional en un convento, también eso está en mi testimonio, pero digamos que entender la consagración era apartarme del mundo para tener una vida nueva. Esa fue la conclusión a la que yo llegué. Pero mi sexualidad no estaba ahí, porque yo pensaba que haciendo todo lo que estaba haciendo en el convento, todos esos desórdenes sexuales y afectivos, porque ojo, todos nuestros desórdenes sexuales están íntimamente ligados a nuestras heridas emocionales y afectivas, a nuestra incapacidad de tener un apego seguro, a nuestro apego compulsivo a otros, a nuestra dependencia emocional de otros, de cosas, de personas, de emociones, de situaciones. No te puedes separar porque somos parte de un todo. Y eso fue algo que en mis primeros años de discernimiento no entendía, que yo soy un todo. Y volvemos a este principio de la teología del cuerpo que aprendemos ahí en la voz de Juan Pablo II, y es que la persona humana es una realidad corpóreo-espiritual, que yo soy una unidad entre alma y cuerpo, y por lo tanto que mi sexualidad en el cuerpo, en los genitales, que mis afectos, que mis emociones, que mis heridas emocionales, que mi capacidad de relacionarme con otros no están separadas. Por lo tanto, si mi sexualidad
no está sana, mis relaciones con los demás no serán sanas, mis emociones no tendrán un encauce saludable y mi proyecto de vida tampoco tendrá unas bases saludables. Por lo tanto, mi espiritualidad y mi forma de amar a Dios y de servir a Dios también estará herida, porque están interrelacionadas estas áreas de mi vida, estos ámbitos de mi persona. Y eso yo no lo entendía, entonces yo pensaba que dedicándome solo a la vida espiritual, digamos que automáticamente se iba a sanar mi vida moral, sexual. Y no fue así, porque yo termino el discernimiento vocacional, me di cuenta de que no es así como el Señor me quiere llamar al amor, es decir, no es a la vida religiosa. Salgo del convento después de 2 años y todos estos desórdenes sexuales vuelven con aún más fuerza. Entonces mi pregunta fue, Señor, ¿cómo así? O sea, ¿no se supone que yo ya estaba sana? ¿No se supone que tú ya me habías limpiado, sanado? ¿No se supone que la confesión se llevó todo? Y de nuevo, sí, pero no así. ¿Por qué si yo quiero amar y agradar a Dios y estoy yendo a terapia y estoy haciendo todo lo que debería estar haciendo, pues mi sexualidad no está sana? ¿Por qué sigo teniendo dependencia emocional en esta relación o a esta persona? Porque por más de que lo intento, no puedo dejar de consumir por o eventualmente vuelvo a caer en la o eventualmente vuelvo a tener relaciones sexuales con mi novio o con mi novia, o eventualmente vuelvo a caer en adulterio. Fue algo que yo he logrado comprender después de tantos años en mi propia lucha y acompañando a otros, es precisamente que nosotros nos equivocamos al pensar que la sanación se da solamente en un ámbito de nuestra vida, o que la vida espiritual y las prácticas espirituales van a subsanar la sanación personal que cada uno de nosotros tiene que atravesar y el proceso personal integral, es decir, de todos los ámbitos de nuestra vida que cada uno de nosotros debe vivir, porque olvidamos que no es válido espiritualizarlo todo, que la confesión tiene un propósito particular para que el alma vuelva a estar en estado de gracia, pero que no implica que tus adicciones y tus compulsiones sexuales se van a ir. Y por eso abordar cada una de las necesidades que tiene tu corazón, reconocer cada una de estas heridas y entender el proceso de sanación de tu sexualidad, te ayudará a entender que sanar la sexualidad implica sanar toda la persona, y así serás más justo, más justa con las prácticas espirituales, con la ayuda psicológica, con el camino de sanación interior que vas a empezar a recorrer, y no te vas, digamos que, a exigir más de lo que puedes en ámbitos que no corresponden a la necesidad que tienes. ¿Y a qué voy? A que vas a entender que la culpa no te va a llevar a sanar, a que vas a entender que las prácticas espirituales no son suficientes si en tu corazón hay heridas que no has reconocido, si en tu proceso psicológico hay rupturas que aún tienes que sanar, y también te va a permitir tener un montón de misericordia con tu proceso, de serenidad y de paciencia que Dios sí tiene contigo, pero que tú y yo a veces no tenemos con nosotros mismos. Para mí fue doloroso, pero también liberador, profundamente liberador, reconocer que así como Dios me había llamado a dedicarle 2 años en el convento separada del mundo, Dios también me estaba pidiendo reconocer que esas rupturas de mi sexualidad, esas heridas que yo tenía en mi sexualidad, necesitaban un tiempo de consagración. Y fue así que lo entendí. ¿Qué es consagrar? Consagrar es separar para Dios. Cuando uno, por ejemplo, ve lo que ocurre en la Eucaristía, se consagra el pan y el vino, es decir, se separan los dones del pan y del vino para Dios. El altar, cuando se construye un nuevo templo, se separa para Dios. Por eso en el altar no se pone nada más que no sean los dones sagrados para Dios. Cuando una persona se consagra en el sacerdocio o en la vida religiosa, esta persona se separa para Dios. La consagración hace que tú apartes algo para un propósito específico que es Dios. De la misma manera, nuestra sexualidad que nos fue dada por Dios, Dios nos pensó sexuados, pero no solamente sexuados porque tenemos genitalidad, sino sexuados porque somos capaces de amar a través del cuerpo, porque tenemos afectos y emociones, porque nuestro mundo interior está enriquecido con la capacidad de sentir. Tenemos sentimientos, tenemos deseos, tenemos instintos, y ahí Dios nos ha llamado a amar y a ser amados. Obviamente con la ayuda de la razón, obviamente con las potencias superiores, pero sin embargo, en toda esta realidad material, afectiva y emocional, también hay un plan de Dios para nosotros. Y ese Dios que te hizo sexuado tiene un plan para tu vocación. Y tú y yo jamás podremos vivirla si no separamos estas realidades para Él. Y separarlas no es rechazarlas, separarlas no es ignorarlas,
Separarlas no es decir esto no existe porque yo soy para Dios, entonces no me tengo que preocupar por esto. Separarlas es mis heridas que impactan mi sexualidad, mis deseos, mis instintos, mis impulsos, mis anhelos, mi cuerpo, mis genitales, los aparto de lo que no viene de Dios para consagrárselos a Él. Y esta consagración de la sexualidad lleva, en mi caso, en mi historia, muchos años. Desde que entendí que era lo que Dios me estaba pidiendo, apartar mis deseos para Él, apartarle mis afectos, apartarle mis instintos, apartarle mis heridas, apartarle mi cuerpo, mis impulsos y mis genitales, sí, pero en este caminar de entender qué significa esto, cayéndome una y otra vez, levantándome una y otra vez, confesándome una y otra vez, logré entender, digamos que una fórmula. No es mágica, pero es una fórmula. A mí me ayudó y espero que a ti también te ayude, y es asumir y consagrar. Es decir, si Dios me está llamando a consagrarle esto que yo soy, en este cuerpo, con mi sexualidad, con mis afectos, primero tengo que asumirlo. ¿Por qué? Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, para poder redimir al ser humano, tiene que asumir al ser humano. Para poder redimir nuestra carne, Él asume nuestra carne. Para poder redimir nuestro cuerpo, Él asume un cuerpo. Para poder traernos la resurrección, Él asume nuestra muerte. Y es por esto que Jesús le dice al Padre, por eso yo me consagro a mí mismo para ti. Es decir, yo me aparto para ti, yo me entrego para ti, Padre. Pero Jesús no puede consagrarse a sí mismo si primero no ha asumido aquello que quiere consagrar, que es la naturaleza humana. Por eso Dios se hace hombre, se hace carne y en la Pascua se entrega, pero Él solo entrega aquello que ha asumido en la totalidad de la realidad humana. Jesús asumió nuestra naturaleza en lo más crudo, en el dolor de nacer, en la pobreza de no tener nada, en la traición de sus amigos, en el sudor, en el cansancio, en el trabajar, en los dolores y en la cruz. No quedó fuera ninguna realidad humana. Todo lo que somos lo asumió y por eso lo pudo consagrar, por eso lo pudo entregar al Padre. Y ese mismo Jesús es el que nos hace la invitación a ti y a mí, en tus pecados dominantes, en tus luchas, en tus incertidumbres, en tus caídas constantes, y te dice, asúmelo para poder consagrármelo. ¿Qué es asumirlo? Es reconocer con nombre propio cuáles son esas heridas que te impiden avanzar. Es asumir tu historia, esa que tienes, no otra, con tus papás como fueron, con tu crianza como fue, con el bullying que te hicieron, con las heridas que tienes, con los defectos que tienes, con el cuerpo que tienes, así como es. Con tu lucha particular, con tu adicción particular, con tu depresión, con tu ansiedad, con tu dependencia emocional, con las crisis que tienes, con esta realidad concreta que tienes. Porque jamás podrás entregarle a Dios tu vida, tu relación, tu vocación, el noviazgo que quieres tener, el matrimonio con el que sueñas, tu sacerdocio, tu vida religiosa, el matrimonio que ya tienes. Jamás podrás entregarle eso a Dios si no has asumido la totalidad de lo que esto implica, la totalidad de tu vida, de tu historia, de quién tú eres. Por eso Jesús necesita que tú aprendas con ayuda del Espíritu Santo a asumir tu historia y a permitirle a Él enseñarte a consagrársela al Padre. Es al Padre al que le consagramos nuestra sexualidad, en Cristo, por Cristo y para Cristo. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues es un camino, es un proceso. Esto no es de un momento, de solamente un retiro, de solamente una oración, de solamente una gracia particular que Dios te dio en un momento, sino que la sanación se da en el tiempo. Y por eso Él, el que asumió nuestra carne, nuestra historia, tu historia, dijo, yo soy el camino. Es decir, yo necesito que tú recorras este camino conmigo. Pero todo camino tiene un inicio. Y si nos vamos a las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que Dios siempre lo ha hecho así. Desde el principio Dios prepara a sus elegidos para poder recibir las gracias que Él tiene para ellos. Piensen en Elías, piensen en Moisés en el desierto, piensen en el pueblo de Israel. El paso de Dios por tu crisis, por tu falta de trabajo, no para que tengas trabajo, sino para que tu corazón lo viva de una manera distinta. El paso de Dios por tu sexualidad, el paso de Dios por tu adicción, el paso de Dios por tu depresión, el paso de Dios por tu dependencia emocional, el paso de Dios por ese trauma, ese abuso que viviste. Si Dios no
pasa, no se encarna por tu vida, en tu historia concreta, si tú no experimentas que Jesucristo te permite vivir un camino en donde hubo muerte y llegas a una vida nueva en cada ámbito de tu vida, pues la vida cristiana entonces no tiene sentido. Yo llevo 11 años intentando comprender esto de qué es consagrarle a Dios mi sexualidad, mis afectos, mis heridas, intentando permitirle a Dios que pase por mi vida. Aún hoy descubro nuevas heridas, aún hoy reconozco nuevas realidades aquí en mi corazón y en mi historia que Dios me muestra. Necesito que me consagres esto, necesito que me lo entregues más. María Paula, no estás asumiendo esta realidad. Necesito que la asumas, que la nombres, que la mires a la cara con serenidad y me la entregues. Pero precisamente porque yo sé que a veces esto queda muy en el aire y precisamente porque pues este es mi testimonio, lo que Dios ha hecho en mi sexualidad y cómo esto ha cambiado mi vida y cómo sigue cambiándola, no solamente para dejar el pecado sexual, ¿no? Porque no solamente se trata de dejar de pecar, sino que cuando tú y yo dejamos de pecar, se nos olvida que estamos llamados a hacer algo. No solamente lo que Dios me pide dejar de hacer, sino lo que Dios me llama a hacer y sobre todo a ser don, a entregarme. Así como Él lo dice en esa noche, la noche en que Él va a entregar su vida. Cuando Jesucristo dice, este es mi cuerpo, lo que está diciendo es, este soy yo. Cuando yo le digo a Jesús, este es mi cuerpo que te entrego, esta es mi sexualidad que te entrego, lo que le estoy diciendo es, esta soy yo que me entrego a ti. Y es la única manera en que Él pueda sanarme para que yo pueda entregarme a otros. Es decir, para que pueda vivir mi vocación al amor. En el matrimonio, donde yo quiero amar y ser amada, en las amistades, en mi familia, en tu vida sacerdotal o religiosa, nuestra vocación al final es de esto. Este es mi cuerpo que se entrega. Este es el llamado, creo yo, que el Señor nos hace no solamente a mí y a través de la teología del cuerpo, que es una de las herramientas que yo utilizo en la predicación y que Dios nos regaló a través de Juan Pablo II, sino que en Somos Suyos de esto hacemos. Precisamente porque Dios me ha invitado a mí a vivirlo y a anunciártelo a ti, pues yo he pensado en algunas formas de hacerlo más concreto para ti. Hay muchos recursos ahí afuera y te invito a que los aproveches para que aprendas a qué te llama la iglesia. Eso es lo que quería compartirte. Darte una voz de esperanza porque sé que es posible y que a pesar de que yo he tenido muchas recaídas en mi camino, no solamente en mi sexualidad, sino en mis afectos, en mis sentimientos, en las relaciones que he tenido, si de algo estoy segura es que Dios es fiel. Y el Dios que empezó la historia que está haciendo conmigo no me va a defraudar. No me defraudó antes, no me abandonó antes cuando yo no lo quería, cuando no creía en Él. No me va a defraudar ahora y no me va a abandonar. Y si no lo hace conmigo, contigo tampoco. Yo no sé qué es lo que tú estás viviendo. No sé por qué estás atravesando, no sé cuál es la ruptura que estás viviendo ahorita, el dolor, la tristeza. Lo que sí sé es que hay esperanza porque Dios te ama. Y el plan de Dios para tu vida no se cambia, no se quita, no depende de ti. El plan de Dios para tu vida no se cambia porque tú te equivoques. Lo que sí puede romper el plan de Dios para tu vida es que tú pierdas la esperanza, que tú dejes de confiar en Él. Y si esto que hacemos acá en Somos Suyos y si esta consagración te puede ayudar, pues bendito Dios. Y no se te olvide que consagrando la sexualidad somos suyos.